Leer el libro de Nehemías, predicamos sobre esto, ¿verdad? Después que pasan los 70 años de cautividad que había profetizado Jeremías, el pueblo de Israel regresa. Entre ellos está Esdras, está Zorobabel, está Nehemías. Y en el capítulo 9 de Nehemías, el sacerdote Esdras está orando por el pueblo y empieza confesando los pecados del pueblo. Amén. Empieza confesando todo lo que sus padres habían hecho, cómo se habían apartado de Dios, cómo se habían ido detrás de los ídolos, cómo habían abandonado la casa del Señor, habían abandonado la adoración y por eso fueron llevados en cautividad. Primeramente el reino del norte con las 10 tribus fueron llevados por los asirios. Varios años después, el reino del sur fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Luego pasan los medos, los persas, ¿sí? Y es ahí donde ellos son ya libertados de la cautividad. Después caen en manos de los griegos, después van a caer en manos de los romanos y así. Él empieza confesando los pecados que había cometido sus antepasados y el pueblo por lo cual ellos habían caído en cautividad y están pidiéndole perdón a Dios. Y después de eso, en el capítulo 10, ahora ellos hacen un pacto con Dios de esta vez sí ser fieles al Señor, obedecer al Señor, guardar sus leyes. Incluso hay muchos aspectos de ese pacto, ¿verdad? Como por ejemplo que ellos no darían sus hijas a pueblos extraños, ¿verdad? Que no comprarían en el día de reposo, que remitirían toda deuda, que aparte de eso dice, van a contribuir para el Señor, para la casa de Dios, para el servicio del Señor, que traerían las primicias, que traerían los diezmos, que darían a sus hijos como primogénitos para el Señor. Todo eso están diciendo, vamos a traer a las cámaras del Señor los diezmos, las ofrendas para los levitas. Están diciendo, y aún los levitas llevarán el diezmo a la casa del Señor. Y al final en el versículo 39 dice, y que prometen que no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces es hermoso todas las cosas que ellos prometen al Señor cumplir. Todas las cosas que ellos están haciendo un pacto con Dios de cumplir y esta vez ser el pueblo de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, cumplir con lo que Dios les demandaba a ellos como su pueblo. Amén. Nosotros también tomamos esta enseñanza e hicimos un pacto con Dios. Algunos se lo llevaron y lo firmaron. No sé si todavía lo tienen o ya lo perdieron. Yo tengo el mío ahí pegado, ¿sí lo ven? Y tomamos nosotros este ejemplo de Nehemías e hicimos también un pacto con Dios muy hermoso que dice, como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo me manifiesto y prometo obedecer y vivir según los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Consagrar con devoción y reverencia el día del Señor como día de adoración y coinonía. Así también practicar el perdón con mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Consagrar mi vida al servicio diligente en el cuidado y mantenimiento de la casa de nuestro Dios y en todos sus ministerios. Consagrar al Señor a nuestros hijos como primicias para Él e instruirlos en su palabra y jamás consentir que se unan en yugo desigual con los incrédulos. Consagrar al Señor las primicias de nuestros diezmos y ofrendas voluntarias que traemos con gratitud y de todo corazón a las cámaras de la casa de nuestro Dios bueno y generoso. Contribuir con generosidad y alegría para el sostenimiento de la casa de Dios, sus ministros y servidores, así como para los más necesitados. Y el número 7 dice, jamás abandonar la casa y familia de nuestro Dios. Amén. Jamás abandonar esta familia. Y qué hermoso, hermanos, poder hacer ese pacto, ese compromiso con el Señor, con su casa. El pueblo de Israel lo hicieron. Amén. Ellos decidieron hacer ese pacto, hacer ese compromiso con el Señor. Pero hay algo que sucede, ¿verdad? En el libro de Nehemías mismo, en el capítulo 13, dice
algo que pasó con el pueblo de Israel después que hizo este pacto con Dios, ¿no? Nehemías 13 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Amén. ¿Qué hace Dios cuando alguien nos maldice? Bendice. Cambia la maldición en bendición. También dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, es decir, que no eran de raza israelita, no eran circuncidados. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, un amonita, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Imagínense, en un lugar donde se guardaban cosas tan sagradas, tan delicadas, este sacerdote Eliasib hizo una cámara para Tobías, uno de los grandes opositores de Nehemías, y que no debía estar ahí por cuanto pertenecía a los amonitas, ¿verdad? Ellos no tenían que estar dentro de la casa de Dios, dice. Y préstele atención al versículo 6. Dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Recuerden que cuando Nehemías va a Jerusalén, él pide permiso y el rey le pregunta: ¿cuánto tiempo vas a estar? Y él le dice: por tanto tiempo. Y el rey le dice: muy bien, anda. Cuando termine ese tiempo, Nehemías tiene que regresar a presentarse delante del rey. Y ahora que pasa un tiempo con el rey, vuelve a pedirle permiso para regresar a Jerusalén. Y cuando regresa a Jerusalén, encuentra no al pueblo cumpliendo con el pacto que habían hecho, sino todo lo contrario. Incluso el sacerdote había emparentado con una amonita, incluso lo había metido en los atrios de la casa de Dios. En otras palabras, ya no guardaban ahí las ofrendas, los diezmos, nada de eso, sino que había metido a un familiar. Amén. Por eso Jesús dice: el que ama a su padre, madre, mujer, hijos más que a mí, no es digno de mí. Por eso el apóstol Pablo dice: si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Qué triste es cuando un siervo del Señor pone en primer lugar a la familia, al pariente o cualquier otra situación personal antes que a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Y eso había hecho este sacerdote. Amén. Y él dice en el versículo 8: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué más dice el versículo 10? ¿Qué más encontró Nehemías? Qué triste, ¿no? Dice: encontré asimismo, estamos en Nehemías 13:10, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Dejaron de sostener a los ministros de la casa de Dios, a los levitas que se encargan de ministrar y alabar a Dios, a los cantores, y ellos habían tenido que regresar ¿a qué cosa? A sus trabajos, a sus faenas, a buscarse el pan de cada día, porque habían dejado de sostenerlos quienes tenían la obligación de hacerlo. El pueblo, por medio de sus diezmos, por medio de sus ofrendas, es como se sostenía a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, a todos ellos que ministraban en la casa de Dios.
al no encontrar ellos ese sostenimiento, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué dice ahí? Habían huido. Imagínense la palabra huido, ¿sí? ¿Huido de qué? Del hambre, ¿sí? Huido de tal vez el rechazo, de que les dieron la espalda, de que los abandonaron. Huido del abandono. De eso huyeron, cada quien a buscar el pan de cada día. Es triste, hermano, cuando muchas iglesias se quedan sin pastores o sin ministros, porque precisamente ellos tienen que ir a buscarse el pan de cada día, ir a trabajar para comer, para darle comer a sus familias, porque la iglesia deja de sostenerlos. Pero el Señor Jesús estableció eso, aunque muchos deben encontrar cantidades de videos que hablan toda clase de basura, haciendo iesejes, es decir, que la Biblia diga lo que ellos quieren decir. Pero el Señor Jesús dijo que los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Eso ordenó el Señor, eso estableció para los que trabajan en la obra del Señor. Pero ellos habían sido abandonados. Mire el versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Amén. Por eso dice: ven, buen siervo y fiel. ¿Cómo tiene que ser un siervo que ministra las cosas de Dios? Fiel. No puede ser un ladrón, no puede ser un pillo. Amén. No puede ser una persona que se le robe las cosas de Dios, que son sagradas. Tiene que ser fiel para que haya esa confianza de poner en sus manos lo que le pertenece al Señor. Entonces Él ordena nuevamente al pueblo como gobernador de que traigan de todo lo que pertenece al Señor, para que los sacerdotes, los levitas puedan ministrar en la casa de Dios y puedan ellos tener su alimento y no tener que ir a buscar de otra forma. Y la gente hace. Miren, hermanos, a veces lo que depende es del líder. Quienes habían quedado en el liderazgo, ¿qué hicieron? Abandonaron la casa del Señor, dejaron de enseñar al pueblo sus obligaciones con Dios. ¿Qué nos dijo Jesús a nosotros en el Nuevo Testamento? Dad al César lo que es de César. Denle al gobierno lo que es del gobierno, pero a Dios lo que es de Dios. Amén. Y Él nuevamente enseña, instruye y exige al pueblo que cumplan sus responsabilidades con Dios. Y ellos trajeron nuevamente, dice, el diezmo del grano, del vino, del aceite, de los almacenes de la casa de Dios. Y Él pone mayordomos fieles para que administren esos alimentos para todos los sacerdotes y ministros. Él dice: acuérdate en el 14 de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Viene algo más, hermano. Otra cosa que no cumplían, aparte de no sostener la casa del Señor, que ellos habían prometido que iban a hacerlo y se olvidaron. Dice el 15: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué es el día que más vendían y trabajaban ellos? El día de reposo. Habían abandonado el día de reposo, habían abandonado el día del Señor, habían abandonado la casa del Señor, y ahora se dedicaban solamente ¿a qué? A la avaricia, a enriquecerse, al negocio, al comercio, pero habían dejado lo más importante, que es ¿quién? Dios. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos, y sígueme. Y se fue triste. ¿Qué dijo el Señor? No puedes amar a Dios y a las riquezas, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Amén. Hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. ¿Cuál es el énfasis para este año? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas, por encima del trabajo, por encima de los negocios, a veces incluso por encima de nuestras necesidades. Usted dirá, pero no, pues. Y entonces, si el domingo es el día en que más vendo, pastor, ¿y cómo doy de comer a mis hijos? Hay alguien que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Usted le cree a Dios? ¿O le cree a su propia prudencia? ¿Sí? No, yo no puedo cerrar el negocio, yo no puedo dejar el trabajo. Y eso es lo que estaban haciendo los israelitas. Estaban pisoteando el día de reposo, que el Señor había dicho, será señal entre ustedes y los pueblos de que ustedes son el pueblo de Dios. Ese era el día de reposo, era una señal para ellos de que ellos eran el pueblo de Dios y que Él era su Dios. Ellos habían abandonado esa credencial, ese distintivo, esa señal de que ellos eran el pueblo de Dios. El 16 dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá y en Jerusalén. Préstele atención, el 17. Y reprendí a los señores o a los príncipes de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, pisoteando, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Imagínense, está diciendo, ¿por qué fuimos al cautiverio? Por abandonar a Dios, por profanar el día de reposo. O sea, quieren volver a lo mismo, le está diciendo él. ¿Quieren que nos pase otra vez lo mismo? ¿Sabe? Tristemente, uno puede notar que esto es real. Hay muchos hermanos que por cualquier cosa, resentimiento, algo, lo primero que hacen es alejarse de la casa de Dios. No se están alejando de los hermanitos, se están alejando ¿de quién? De la adoración al Señor. Y luego empiezan a alejarse más y más y más. Y cuando uno se da cuenta, sus hogares están destruidos, sus matrimonios están destruidos. Tal vez un divorcio, tal vez hijos fuera de la casa, tal vez, y cuántas cosas más que van una detrás de otra en un desastre, en una debacle espiritual, moral y en todas las áreas. Eso no significa que la salvación está garantizada porque usted pasa metido en el templo, pero es un reflejo de su verdadera intimidad con Dios que usted venga a adorar a Dios en la comunión de los santos. Amén. ¿Estamos aquí? Pero cuando las personas hacen eso, ya no le dan importancia a su comunión con Dios, ya no le dan importancia a su adoración en el cuerpo de Cristo, ya no le dan importancia al día del Señor. Lo que viene después es eso, enfriamiento, endurecimiento y luego incluso apostasía. Amén. Decía el pastor Adrián Rogers, que está con el Señor, cuando cometas un error, cuando peques, no huyas de Dios, corre a sus pies, porque ahí hay misericordia. Amén. No te alejes de Dios, corre a Él, para que Él te limpie, para que Él te perdone, para que Él te restaure. Pero eso fue lo que hicieron ellos. Dice el 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga alguna. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, miren, incluso los amenazó, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué estaba haciendo aquí Nehemías? Estaba usando su autoridad. Amén. Nosotros como pastores estamos investidos de esa autoridad que no sale de la Escritura
Y por eso es que con la Escritura tenemos que amonestar a la iglesia, exhortar, animar a la iglesia, ¿verdad? Alimentar a la iglesia. Y Él está usando esa autoridad. Usted como papá o mamá está investido de esa autoridad en su hogar con sus hijos. Amén. No quieres ir a la iglesia, muy bien. Tampoco tienes celular, tampoco tienes wifi. Solo te lo prendo para que hagas los deberes. No quieres ir a la iglesia, muy bien. Que necesitas medias nuevas, zapatos nuevos, no lo tienes. Hasta que decidas buscar a Dios. Utilice su autoridad. Yo bendigo a Dios por mi madre, que usó su autoridad como madre y me obligaba a ir al templo, porque ella tenía fe de que la palabra de Dios no vuelve vacía, y tenía razón. Esa palabra de Dios fue tocando mi corazón y transformando mi vida. Amén. Utilice esa autoridad. Nehemías está usando de su autoridad para corregir al pueblo, para bendecir al pueblo, para que el pueblo vuelva a Dios de todo corazón, porque se habían apartado del Señor el poco tiempo que Nehemías se fue. Amén. Qué importante es que usted no obedezca a Dios solo porque hay alguien al frente, sino porque realmente usted se apasiona por amar y servir al Señor. No es seguidor de hombres, sino que usted sigue a ¿quién? El único que fue a la cruz por nosotros, merece toda la honra, la gloria y el honor de Cristo Jesús. Aleluya. Dice en el versículo 22, ellos dejaron ya de comerciar, ¿no? Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué más vio Nehemías? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, algo que Dios había prohibido, que incluso en época de Esdras tuvieron que abandonarlos. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Mire el 25, préstele atención, subrayelo si posible. Y reiní con ellos. Haga usted lo mismo con sus hijos, menos de esta partecita, ¿no? Y los maldije y herí a algunos de ellos. ¿Y qué más dice? Amén. No te unas en yugo desigual como un incrédulo, dice la palabra de Dios. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis a sus hijos para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Preste atención al 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres impías que no tenían conocimiento de Dios. No se une en yugo desigual con los creadores. Si ya lo hizo, ahora tiene que clamar en ayuno y oración que esa persona se convierta. Pero si sus hijos andan en yugo desigual, arránquele los pelos, como dice aquí. ¿Se imagina si un pastor hiciera esto? Al siguiente día en la extra, ¿verdad? El pastor fue quemado y linchado en la iglesia. ¿Sí? Si a veces son una palabrita que ni siquiera lo dice uno, sino que está aquí, a veces los hermanos se resienten, ¿no? Uy, el pastor me dijo que soy como el mulo, no voy a esa iglesia. No, aquí dice, no seas como el mulo sin entendimiento, ¿verdad? Pero a veces somos, ahora dice que somos la generación de cristal, ¿verdad? Y de algodón. Hermano, si usted quiere que Dios transforme su vida, sea como el barro, moldeable. Amén, moldeable. No sea una generación de cristal, sino dígale: Señor, dame más. Habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Cuánto damos aplauso al Señor cuando habla así? Les dice jurar, dice el 27, dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Prevaricar es hacer algo con conocimiento de causa y abusando de su autoridad. Eso es prevaricato, ¿no? Dice también: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Se acuerdan de Tobit y Sanballat?
los grandes enemigos de Nehemías, eran familia de los mismos sacerdotes, ni siquiera de la chusma, como dice doña Florinda, sino de los mismos sacerdotes. Ellos mismos eran el ejemplo de corrupción para el pueblo. Amén. Por eso que le dice Pablo a Timoteo: sé ejemplo para los creyentes en fe, en pureza. Tenemos que ser ejemplo, y usted tiene que ser ejemplo a sus hijos, a sus generaciones. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Sigamos, porque el tiempo corre. 29 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Ellos tenían prohibido tomar mujeres que no sean descendientes de la misma tribu de Leví. Y los israelitas tenían prohibido tomar a cualquier otra persona que no sea israelita. Amén. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Lo que dice el Nuevo Testamento: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y si ya lo hiciste, tampoco vas a destruir tu relación. Ahora tienes que orar para que Dios toque el corazón. Dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente, y que sus hijos ahora son santos, ¿verdad? Pero qué importante es eso, que usted entienda esto, lo tome en su corazón, sobre todo instruya con ello a sus hijos. Si usted ve que están sus hijos o sus hijas, ¿sí?, en una relación así, donde no hay temor a Dios, donde hay temor a esta perversión sexual, arránquele los pelos, como dice aquí, para que Dios no le diga, como dijo el sacerdote Elí: has honrado más a tus hijos que a mí. Que no le diga eso al Señor. ¿Estamos aquí? Recuerda que en un mismo día murió Elí y también sus hijos. Hay que tener temor de Dios. Dice el 30: los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Lo que más le importaba a Nehemías era restaurar la adoración en Jerusalén. Eso fue lo que más le importó a él la primera vez que llegó, y ahora, al ver que esa adoración nuevamente ha sido derrumbada, es lo que más le importa a él nuevamente restaurar. Qué importante que para usted en su hogar lo más importante sea el altar familiar, lo más importante sea la adoración a Dios, que cualquier otra cosa, incluso que comer o que dormir, que más importante sea eso. Dice el 31: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina el libro de Nehemías. Miren, amados hermanos, el corazón temeroso de Nehemías. Un tiempo que él regresa al rey a Babilonia, cuando regresa encuentra, como que dijo Alvarito Novoa, ¿verdad? Se armó el despelote, ¿verdad? Cada quien haciendo lo que más les daba la gana, ¿sí? Habían profanado el día de reposo, habían dejado de sostener la casa de Dios, habían dejado la adoración, habían tomado a las mujeres extranjeras, les dado a sus hijos emparentados, habían hecho atrocidades. Y como dice el mismo Salomón pecó por esto, dice. Y eso que era amado por Dios, ¿sí? El otro nombre de Salomón era Gedías, amado por Dios. Pero miren, a él, dice, las mujeres extranjeras le hicieron pecado. Por eso dice el Señor: ten cuidado, nadie pone fuego en su pecho sin que se queme, nadie camina sobre brasas encendidas sin que le ardan los pies, dice la palabra del Señor. Amén. Y amados hermanos, lo que pasó con el pueblo de Israel en la época de Nehemías, que no nos pase a nosotros, que no nos haya pasado a nosotros, porque nosotros hicimos un pacto, ¿verdad?, con esa enseñanza de Nehemías, y prometimos obedecer y vivir según los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Y hay un principio que dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, hay otro principio que dice: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue, perdona 70 veces 7. Tenemos que vivir conforme a esos principios, ¿verdad? Hay un principio que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay otro principio que dice que este año nuestro énfasis es amar a Dios de todo corazón. También dice que prometimos consagrar con devoción y reverencia el día del Señor como día de adoración y de coinonía.
Por lo tanto, tenemos que estar aquí adorando a Dios y también practicar el perdón entre hermanos. Amén. Diga que está a su lado, yo te perdono en el amor de Cristo. Perdóname en el amor de Cristo. Si hay algo entre tú y yo, perdóname en el amor de Cristo. 3. Consagrar mi vida al servicio diligente en el cuidado y mantenimiento de la casa de nuestro Dios y en todos sus ministerios. ¿Se está involucrando usted en el evangelismo, en el discipulado, en el servicio, en el compañerismo, en la intercesión, en la consejería? Si no lo ha hecho, hágalo. Consagrar al Señor a nuestros hijos como primicias para Él. ¿Sí? La primera semana de febrero tendremos nuestro culto de primicias. Dice, instruirlos en su palabra y jamás consentir que se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, le vamos a arrancar los pelos, ¿no? Como dicen en mí, por decirlo así, como una hipérbole, ¿no? Él tiene que usar su autoridad. ¿Qué más dice? El 5. Consagrar al Señor las primicias de nuestros diezmos y ofrendas voluntarias que traemos con gratitud y de todo corazón a la casa del Señor. Aquí a nadie se le obliga a traer nada. Es algo voluntario que nace de su corazón, en su relación, en su intimidad de usted con Dios, en su obediencia a su palabra, a cómo usted entiende su palabra. Amén. El 6 dice, contribuir con generosidad y alegría para el sostenimiento de la casa de Dios, sus ministros y servidores, así como para ayudar a los más necesitados. Gloria a Dios, porque la semana pasada levantamos una canasta de amor y pudimos llevar a un pastor que está en necesidad. Y esperamos volver a hacerlo pronto. Amén. Y retomar también para la iglesia, compartir para las necesidades. Y el número 7, ¿qué dice el número 7? Jamás abandonar la casa y la familia de nuestro Dios. Si usted lo lee, ahí está en Nehemías, que acabamos de leer, ¿verdad? Cuando ellos hacen la promesa, dicen jamás abandonar la casa del Señor. Está en Nehemías 10:39 al final. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Iglesia del Señor, no abandone esta casa, no abandone esta familia. Estamos rodeados de violencia. Estamos rodeados de muerte, de maldad, donde nuestros jóvenes son reclutados para la violencia, para el narcotráfico, para la droga, donde son arrastrados por la droga, por la perversión sexual, ya sea homosexualidad, lesbianismo. Por lo tanto, no podemos alejarnos de la comunión con Dios y la comunión de los santos. Estamos rodeados de sectas que vienen como depredadores a robar a las almas. Y por eso tenemos que más tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, como dice Pablo, y ganar la mayor cantidad de almas que el Señor nos ponga para Cristo. Tenga cuidado. Muchas veces van a venir invitaciones, vamos a otra iglesia, ven para acá, que acá sí se mueve el poder de Dios, dice, acá sí está el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en todo creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y la adoración no depende de gritos, de caída de cosas, sino de que tú estés humillado ante la presencia del Señor y tu vida rendida al servicio del Señor. Pero van a venir iglesias depredadoras a querer arrebatar las almas. Sea fiel a esta casa, hermano. Sea fiel a esta familia de la fe. Si te están invitando a otro lugar, te diga, yo sí tengo mi casa, tengo mi familia. A menos que sea para un evento especial. Pero hermano, dice aquí, no abandonaré la casa y la familia de nuestro Dios. Sea fiel a esta casa. Amén. No se deje arrastrar por todo viento de doctrina, ni por depredadores o lobos rapaces que vienen a robar las almas. Sea fiel a esta casa. Y trabajemos duro para que la casa del Señor se llene. Hermanos, tenemos que llenar esta casa. Y no de ovejas robadas de otros rediles, sino de almas que necesitan salvación. De nuevos creyentes tenemos que llenar esta casa. Usted hizo un pacto hace un tiempo, ¿verdad? Y necesitamos reafirmar, retomar ese pacto. De que vamos
a cumplir con la palabra del Señor, de que vamos a servir al Señor, de que vamos a ser parte de sacar adelante la casa del Señor y de que no vamos a abandonar la casa, la familia del Señor, que vamos a consagrar a nuestros hijos para el Señor, para que no se pierdan. Hay muchos políticos que entre sus proyectos de gobierno está enseñar ideología de género ya en las escuelas. Nosotros necesitamos salvar a nuestros hijos instruyéndoles en cuanto a eso en la palabra del Señor. Enseñarles que es Dios a través de nuestros cromosomas que define nuestra sexualidad y no cómo yo me apercibo como persona. Amén. Tenemos que esforzarnos y trabajar duro porque si no vamos a perder esta guerra contra el enemigo. Pero recuerde que si nosotros confiamos en Dios, es imposible porque con Dios somos más que vencedores. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más son los que están con nosotros que todos nuestros enemigos, hermano. Amén. Tenemos que unirnos para cumplir la gran comisión, para ser testigos de Jesucristo desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra y para llevar al corazón de cada persona la salvación, el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Pero no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer si no hay un compromiso con el Señor. Amén. Nosotros lo hicimos, tal vez solo quedó en papel. Y tal vez nos ha pasado lo que le pasó a Nehemías, que lo olvidamos o lo dejamos ahí. O a lo mejor hasta nos enfriamos más. Pero hoy, en este ayuno, en este día, el Señor nos da esta palabra para animarnos, para motivarnos, para exhortarnos, para decirnos que retomamos, como Nehemías, retomemos la adoración. Esa adoración que tenemos como énfasis. Amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, de amarnos unos a otros como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Él dijo: en esto conoceréis todos que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Tenemos que amarnos unos a otros, que el mundo conozca que aquí hay una familia de Cristo, porque nos amamos unos a otros. El amor cubre multitud de faltas, porque nadie aquí somos perfectos, pero el amor cubre multitud de faltas. Vamos esta mañana a orar y vamos a renovar ese pacto, ese compromiso con el Señor, de que queremos servirle de todo corazón.